Ya estamos con el exministro de Gobierno, Carlos Romero. Carlos, muchísimas gracias por estar en el búnker. Te entendemos que va a ser una denuncia ante el país por todo lo que está sucediendo, guerreros digitales. También hay otras temáticas que va a hablar sobre lo que está ocurriendo hoy en el país. Carlos, muy buenas noches. Somos todo oídos. Está Chunca, Milcar, Virginio y mi persona y el país escuchando. Buenas noches, un saludo cordial, Agustín, y todos los compañeros tuyos que dirigen el programa desde distintos puntos geográficos del país. Carlos, esta denuncia que quieres realizar, esta denuncia sobre los guerreros digitales, entendemos, esto, ¿qué está pasando? Porque muchos dicen esto venía de antes, esto no, esto simplemente ya es un nuevo equipo de guerreros digitales. ¿Qué está sucediendo, Carlos? Bueno, mira, Agustín, la autodenominación de guerreros digitales obedece, diríamos, a un criterio autónomo, autogestionario de grupos de jóvenes que se organizan para batallar, entre comillas, a través de esta nueva herramienta comunicacional que son las redes sociales, que algunos expertos las identifican como el quinto poder, y que lógicamente constituyen un dispositivo comunicacional cada vez más importante, más de mayor impacto, y, y que se organicen los jóvenes, los militantes de una organización política, no está mal en sí mismo. Es decir, la confrontación ideológica es más bien la que debemos alentar como parte de la lucha política. Obviamente el espíritu de estos guerreros digitales es el de amplificar los logros del proceso de cambio, aclarar algunas cosas que eventualmente pueden estar oscuras, y lo hacen con nombre propio en cuentas públicas, muchas veces con su propio esfuerzo, ¿no es cierto? Yo no conozco en detalle esto, era ministro de gobierno, no era ministro de comunicación, pero sí conozco, por ejemplo, un grupo muy vanguardista en Santa Cruz que funciona en la Avenida Bush, cerca de la Universidad Gabriel René Moreno, y que he visto cómo en el transcurrir de los años, ladrillo a ladrillo, en sentido figurado, han ido levantando su plataforma digital. Ahora, que actualmente tengamos nosotros 1.600 cuentas falsas canceladas por una entidad que monitorea la calidad del tipo de información de Facebook, entre otros, que es esta entidad Meta, pero además con el antecedente de que esta entidad ha procedido de la misma manera en el gobierno de Yanine Áñez, castigando guerra sucia, ¿no es cierto?, que hacían funcionarse en esa época, o recientemente en un proceso electoral de Estados Unidos igualmente ha procedido a cancelar cuentas cuando se estaba desinformando. Entonces, el primer elemento es que, es decir, no condenamos que se organicen virtualmente la gente para expresar sus ideas. Lo que condenamos es que se desinforme, se recurra a cuentas falsas, se recurra a nombres que suplantan la identidad de las personas, y cuando uno se esconde detrás de cuentas falsas es porque tiene algo sucio que esconder. Y en este caso, estos denominados cocodrilos, dinosaurios. No, bueno, dinosaurios, piojo, cabrón, y no sé qué otros nombrecitos varios que se han puesto, son gente que se ha camuflado para desinformar y hacer guerra sucia y desviar en muchos casos temas muy sensibles que afectan el funcionamiento del Estado, los recursos públicos, casos de corrupción, casos de protección al narcotráfico, que los hemos venido denunciando. Y las víctimas seguramente somos muchas personas, muchos hombres, muchas mujeres, algunos seguramente activistas políticos, otros
hasta comunicadores, en fin, víctimas de esta guerra sucia, ¿no es cierto? Entonces, eso es un primer elemento. Ahora, Carlos, perdón la interrupción. Este arte, nosotros nos ha llegado, entre otros nombres que vamos a empezar a analizar y ver que, y también que ya su persona los está mencionando, también Héctor Arce lo ha hecho hoy día en la mañana, ayer también. Se nos dice que este señor, quien es José Llorenti, él sería el operador principal de los guerreros digitales y toda la estrategia comunicacional del Estado boliviano. Y la información que también nos ha llegado en la tarde es de que habrían vínculos con el Estado, con el país de Cuba, con el G2 de Cuba. Él estaría a la cabeza y habrían otros personajes que los vamos a ir nombrando. ¿Cómo es esto, Carlos? No, yo ese tema de G2 no lo conozco realmente, pero evidentemente este señor Llorenti es la persona que ha articulado estas plataformas que no solamente funcionan a través de cuentas falsas, sino que articulan en red a un conjunto de funcionarios públicos, involucran a varias entidades públicas y además, ¿no es cierto? Entiendo que tienen una suerte de, no se me viene otro nombre en este momento, una suerte de búnkers, uno en el Alto y otro en Santa Cruz, que son verdaderas plataformas de trolls, de robots, ¿no? Que tienen una capacidad de multiplicar en tiempo récord los mensajes falsos en un número de millones de mensajes. Y algún monitoreo que hice hacer con algunos compañeros nuestros, a propósito, por ejemplo, del tema del censo, de la fecha del censo, creo que llegamos a establecer 17 millones de reproducciones en menos de 2 semanas, ¿no? Entonces, es gente que, digamos, ha distorsionado absolutamente la lucha política, ha trastocado lo que es la ética en la política, para mentir, desinformar, denostar a las personas, a las instituciones, a las organizaciones, desviar la agenda de temas estratégicos de interés del Estado. Y evidentemente este señor Llorenti está a la cabeza, pero además, ¿no es cierto?, hay una serie de gentes muy cercanas que operan a su alrededor. Por ejemplo, este señor Diego Prieto, que además tiene una empresa de marketing digital autodenominada Humano. Entonces, esta es una de las operadoras de estas campañas. Luego tenemos a este señor Kevin Aníbarro, que tiene ítem en el Ministerio de Gobierno. Crea permanentemente cuentas fantasmas. Muchas veces el señor lanza una serie de acusaciones y luego él mismo desaparece de las redes, baja las cuentas para reproducirlas en nuevas cuentas falsas. Joshua Bellot es el diseñador gráfico, fundamentalmente es el que se ha distinguido por armar una serie de diseños de memes ofensivos, especialmente contra Evo Morales. Andrea Verdesia es esposa, entiendo, del señor Llorenti. Trabaja en el área de comunicación de la ministra de la Presidencia, Marianela Prado. O sea, a mí me parece tenaz que dos esposos trabajen en el Estado. Sí, ilegal no es, pero antiético es, pero hasta la pared del frente. O sea, y peor, que estén involucrados en la misma sección de trabajo y de pronto rompiendo todo principio ético además, ¿no? Gabriela Rodríguez es la que administra la página de La Resistencia, ahora trabaja en el Ministerio de Gobierno. Óscar Alfaro trabaja en el Ministerio de la Presidencia, administra también la página de La Resistencia. Marco Antonio Cuentas trabaja en el Ministerio de la Presidencia. Ángela Cáceres es jefa de gabinete de la ministra Prada. Estos son los que manejan varias plataformas. Pero bueno, ese es un tema.
Seguramente hay muchísimos otros nombres que tendríamos que... ¿Cómo lo financian? Perdón, Carlos. ¿Cómo lo financian los guerreros digitales? Porque evidentemente no hay una partida en SICOE que diga guerreros digitales. ¿Cómo lo están financiando esto, Carlos? A usted, para complementar, don Carlos, para complementar la pregunta, yo con usted he tenido dos conversaciones cuando era senador todavía, ¿se acuerda? Electo por el MAS y su suplente era Adriano Salvatierra y ya era funcionario del Senado, el actual ministro de Gobierno, que iba a ser tal vez su asesor, pero más allá de eso, ¿no será que esto se ha convertido en un boomerang? Porque en el gobierno de don Evo Morales Ayma fue donde crearon la Dirección Nacional de Redes Sociales, que estaba a cargo del hijo de Iván Canelas. Ahí empezó el tema de los guerreros digitales. ¿No será que resultó un boomerang para ahora contra Evo Morales, don Carlos? Bueno, mira, Amílcar, todo tiene en la vida su lado positivo y su lado negativo, ¿no es cierto? La vida es así. Es decir, dependiendo cómo la uses. Nosotros hemos impulsado la creación de estas plataformas para difundir los logros del proceso de cambio, para dar un debate político-ideológico con altura, con ética, para defender la verdad, ¿no es cierto? Porque obviamente las informaciones y el manejo comunicacional de las redes sociales no tienen los filtros de los medios de comunicación. Ustedes tienen una serie de filtros, cruzan información, cruzan fuentes, etcétera, etcétera. No sucede lo mismo en el caso de las redes sociales y esto nos conduce a una suerte de la ética líquida, que diría Bauman, ¿no? O sea, que se vulneran muchas veces los principios, los valores. Pero lo que está sucediendo ahora es una mala utilización de estos dispositivos tecnológicos. Ese no es el espíritu. Por eso los masistas que han intervenido han hecho una diferenciación. Han dicho, una cosa es guerrero digital y otra cosa es mercenario digital. El que se esconde detrás de cuentas falsas, agrede, miente, desinforma, ¿no es cierto? Les habla una víctima reivindicada muchas veces por Bolivia Verifica. Bolivia Verifica es una buena plataforma. Entonces, ese es un componente ético, pero vamos a lo que decía Agustín. El tema económico, eso es lo grave. Eso definitivamente tiene que transparentarse. Yo, en estas investigaciones todavía rápidas, me permitiría identificar dos mecanismos de financiación que a todas luces son ilegales. El primero, pauta comercial que se habría aprobado y asignado a un medio televisivo nacional y de cuyo monto, por pauta comercial desde el Viceministerio de Comunicación, se ha devuelto casi un 25% del total para desviar esta plata, probablemente a través de una subsidiaria de Entel. Una subsidiaria de Entel para la contratación de estas plataformas digitales, autocontratación tendríamos que decir, ¿no? Porque las operan preferentemente funcionarios públicos que además cobran sueldo, pero además suscriben un contrato de servicio digital. Y resulta que tenemos recursos públicos que se desdoblan aparentemente, ¿no es cierto? Entonces, eso es gravísimo. Ahora, ese es un dato. El otro dato de las Carlos, ¿se puede saber qué medio de comunicación? Eso lo vamos a presentar en las siguientes horas con los respaldos correspondientes, Amílcar, pero lo voy anticipando. Mira, el otro tema. Hemos verificado hasta ahora contratos que se han suscrito con una empresa de servicios digitales, de servicios de redes sociales,
que se denomina Asociados del Canal Valle Sociedad Anónima. Asociados del Canal Valle Sociedad Anónima habría suscrito contratos por 30 millones de bolivianos, ¿no? De los cuales 5 serían además contrataciones directas. Y probablemente, en la estructura de esta sociedad anónima, claro, cuando uno no quiere hacer aparecer los nombres de los integrantes de una sociedad, se pone sociedad anónima, ¿no? Que en materia comercial es muy legítimo para muchas gestiones, qué sé yo, pero cuando tiene estos trasfondos, es obviamente para esconder gente que luego podría aparecer con vinculaciones realmente oscuras. Entonces, este es el tema. Tendrá que aclararnos el Ministerio de la Presidencia, porque estos contratos los ha suscrito el Ministerio de la Presidencia, los ha gestionado el Viceministerio de Comunicación. Tendrán que... Ahí, Carlos, perdón, Carlos, Entel, una subsidiaria de Entel, esto es gravísimo, esto es muy grande. ¿Estaría también involucrado el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño? Por lo menos si es una entidad descentralizada, entiendo, pero que obviamente tiene que tener los controles del ministro. Es decir, todo manejo económico, todo contrato que hace una subsidiaria, tiene que ser revisado por la MAE, tiene que ser revisado en última instancia por la MAE. La MAE, si bien no tiene la responsabilidad de la contratación, si bien la MAE no es la que ha pagado, la que ha contratado, la que lo ha hecho de acuerdo a ley o en contra de la ley, no lo hace directamente porque es una entidad descentralizada, pero la MAE tiene que revisar que lo que se haya hecho bien. Y si no lo ha hecho, ¿no es cierto?, a través de procedimientos de auditoría interna, a través de procedimientos de supervisión administrativa, de intervención, lo que fuere, si no lo ha hecho, obviamente le llegará una responsabilidad por incumplimiento de deberes. Y omisión. Sí. Ahora, bueno, sabemos que en las próximas horas seguramente va a ser la denuncia de este medio de comunicación. ¿Es un medio de comunicación privado, público? ¿Se puede saber eso, adelantar eso, Carlos? Sí, es un medio de comunicación privado de alcance nacional. Ahora, don Carlos, la consulta es la siguiente. Yo el otro día ya lo he escuchado haciendo las denuncias, incluso cuando acusó al ministro de Gobierno en tema de narcotráfico y demás, ante todos los medios. Le pregunto, ¿por qué, como en otros países, no hace nada el Ministerio Público, la Fiscalía General, especialmente la ANCHIPA? ¿Por qué no puede hacer una investigación como estos? Porque está usted denunciando delitos que se están haciendo en el Estado, en el gobierno, donde está haciéndose un daño económico al Estado y también daño a la gente mediante redes sociales. ¿Por qué la ANCHIPA no hace nada? ¿Por qué la Fiscalía no hace una demanda por no sé, pues investigación de oficio? Y si usted va a presentar oficialmente esta denuncia ante el Ministerio Público, si es que ellos no hacen nada, don Carlos. Mira, Amílcar, tú lo has dicho, debería hacerlo de oficio, porque la definición doctrinal del Ministerio Público es que defiende los intereses del Estado y de la sociedad, ¿no es cierto? O sea, el señor Lanchipa es defensor de los intereses de todos nosotros, de acuerdo a ley, y es defensor de los intereses del Estado también. Y resulta que ambos estamos siendo afectados, somos víctimas, el pueblo boliviano es víctima y el Estado boliviano es víctima. ¿Por qué ambos somos víctimas? Porque resulta que hay funcionarios públicos que están pagando, están contratados y se les está pagando con dineros que corresponden a nuestro trabajo, a nuestro producto, a nuestros impuestos, ¿no es cierto? Y esos funcionarios tienen que hacer gestión pública. No tienen que utilizar las computadoras del Estado, el Internet del Estado, los servicios del Estado, para echar basura a quien los denuncia o a quien los supervisa, ¿no es cierto? Entonces, están haciendo daño económico, están haciendo tráfico de influencias, lo hacen de manera constante y cuando se hace algo de manera recurrente, estamos ya frente a una organización criminal.
¿no es cierto? Porque ¿cómo se define la organización criminal desde el punto de vista del derecho penal? De alguien que delinque y incurre en la misma comisión del delito de manera permanente, ¿no es cierto? Esa es la caracterización. Ahora, el tema es que además lo están haciendo con nuestros recursos. Están utilizando instituciones del Estado, están haciéndole daño económico al Estado y están desprestigiando además a personas particulares o personas jurídicas, según sea el caso. El señor Lanchipa no ha hecho nada, no se ha pronunciado ni sobre esto, ni sobre el narcotráfico, ni sobre ABC, ni sobre lo del litio. No se pronuncia sobre nada. Es un políglota el señor Lanchipa, debe hablar 7 idiomas, porque el dicho popular dice está callado en 7 idiomas, ¿no es cierto? Entonces el tipo no hace nada, no nos representa, no nos defiende, y no solo él, sino muchos fiscales de distrito, muchos fiscales de materia, muchos fiscales anticorrupción. Pero yo te voy a decir algo, Amílcar, ¿por qué yo no denuncio? Porque luego salen estos viceministros de Quinta que por cuidar su pega, ¿no es cierto?, se dedican a justificar lo injustificable y dicen que denuncie, que presente pruebas, ¿no es cierto? Pero resulta que, ¿sabe por qué no lo voy a denunciar? Lo expliqué y lo probé. No voy a denunciar ante el Ministerio Público porque el Ministerio Público, lejos de investigar, ¿sabe qué va a hacer? Lo va a tumbar el caso, lo va a cerrar el caso, ¿no es cierto? Y tú sabes que por un principio de inviniden. Exactamente, no puedes presentar tú la denuncia 2 veces por la misma causa, ¿no es cierto? Entonces, si lo hacemos bajo estas autoridades que tienen la potestad legal y no la ejercen, entonces lo que vamos a hacer es matar estos procesos en un futuro inmediato. Carlos, van a blindar. Carlos, ¿no? Termino con esto. Yo demostré unos audios, ¿no es cierto? El cuoteo que había hecho el viceministro Siles con el Consejo de la Magistratura en Sucre, ¿no es cierto? Le presenté los audios a la prensa de cómo se estaban repartiendo los juzgados, ¿no es cierto? Como si fueran unas porciones de torta y resulta que obviamente en este juego de favores y reciprocidades, pues entramos a un esquema de impunidad por el cual la justicia en este momento no nos sirve. ¿Qué nos sirve? Lo que estamos haciendo ahora, decirlo a través de los medios de comunicación y transparentarlo ante la opinión pública. Carlos, para completar esto, don Carlos, ¿usted cree en la justicia boliviana? No, es decir, ¿sabe? Si me dan a elegir entre que me proteja el fiscal general o el lobo feroz, elijo de lejos al lobo feroz. Carlos, 2 cosas, te habla Virginia Olema. La primera, este es un gobierno que está involucrado en el narcotráfico. ¿Nos lo podrías repetir? Lo has dicho varias veces. Nos gustaría tenerlo registrado acá. ¿Es un gobierno que protege al narcotráfico? Sí, correcto, me ratifico plenamente. Y con la complicidad del sistema político. Por eso le han postergado la interpelación sobre temas de narcotráfico al ministro de Gobierno ya durante 10 meses, algo inédito. Segundo, tú denunciaste o le contaste al país que Morales le dijo a Arce que su hijo estaba involucrado en actos de corrupción. ¿Te ratificas en esto? ¿El hijo de Arce está involucrado en actos de corrupción? Te hago una aclaración, Virgilio. Eso lo dijo el propio presidente Evo Morales. Dijo, le he señalado a Luis Arce que hay muchos comentarios acerca de que sus hijos estarían involucrados, o su hijo, en irregularidades. Él se molestó mucho, le dijo que no se meta con su familia. Eso lo testimonió el propio presidente Morales. Lo que yo sí aclaré es que en la reunión del 18 de julio en Sacaba, el año 2022, resulta que Evo Morales en la reunión dijo a Luis Arce que su ministro de gobierno estaba involucrado en narcotráfico, por lo menos en protección al narcotráfico. Eso sí, yo lo conocí no a través de Evo Morales, a través de varias otras gentes que estaban en esa reunión y bueno, lamentablemente Luis Arce no se inmutó. Carlos, ¿hace cuántos años está Lanchipa de fiscal? Yo he perdido la cuenta, pero está ya hace 3 5 gobiernos. infracción.
5 y medio, ¿no? Eso Sí, significa de que cuando tú eras ministro, él era fiscal. ¿Qué ha cambiado de ese momento ahora? Porque tú dices, yo no creo en esta justicia. Nosotros no creemos en la justicia desde que usted está en el gobierno, hace 20 años. Yo particularmente le tengo miedo a la justicia. Vos dices, hoy día le tengo miedo. Nosotros los bolivianos le tenemos miedo hace 20 años. ¿Qué ha cambiado de hace 10 años o ahora en la justicia, si es exactamente la misma que ustedes han dejado? Sí, no, de acuerdo. Yo también le tengo miedo desde hace 25 años porque en el sistema neoliberal la justicia que teníamos es un desastre, ¿no es cierto? Y que ha cambiado, que ahora se ha democratizado la presencia de indígenas, de mujeres, qué sé yo, como operadores de justicia, pero luego sigue siendo una justicia corrupta, ¿no es cierto? O sea, antes teníamos unos justicieros, entre comillas, de cuello blanco y muy ilustrados, ahora tal vez son menos ilustrados, pero siguen siendo corruptos, ¿no? Tremendamente corruptos. Obviamente habrá excepciones, nunca vamos a meter a todos en la misma bolsa. Habrá excepciones, pero bueno, esas excepciones cuesta encontrarlas como la aguja en un pajar. ¿Qué faltó, Carlos? Perdón, Virinio, qué faltó, Carlos, para poder mostrarle al país que de verdad había la intencionalidad de tener una justicia diferente? Porque lo dijo Virinio y todo el país es consciente. Las encuestas dicen 96% de la población no cree en la justicia. O sea, estamos hablando 9.5 personas no cree. Estamos hablando que hay masistas dentro de ello y todo el mundo. Entonces, ¿qué faltó para mostrarle la oferta que la justicia iba a funcionar en Bolivia, pero no funcionó? Bueno, mira, nosotros hicimos un diseño de pluralismo jurídico en la Constitución Política del Estado y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno cuando se lo aplica bien, porque es una reciprocidad, intercambio de valores, finalmente, y una enseñanza mutua de procedimientos. Pero luego, creo que se hicieron ajustes importantes en el tema de la carrera del notariado, y creo que también, pero mira, nosotros, por ejemplo, fíjate, declaramos la autonomía del Ministerio Público en la Constitución. Antes el Ministerio Público no era autónomo. Los fiscales dependían del ministro de Gobierno, ¿no es cierto? Por eso Carlos Sánchez o qué sé yo, otros ex ministros de Gobierno andaban con su tropa de fiscales haciendo maldades donde les venía en gana. Nosotros declaramos la autonomía de la fiscalía, pero resulta que no funciona. Ahora, en teoría son independientes, pero ¿qué es lo que ocurre en verdad? En verdad se forma una alianza entre políticos corruptos y jueces y fiscales corruptos, y entre ellos se protegen, porque al político corrupto siempre lo va a proteger un juez. Pero Carlos, perdóname que te corte, ¿en qué ha cambiado? Ustedes han sido gobierno hace 15 años. Ustedes manejaban toda la justicia. O sea, la corrupción la manejaban ustedes y ahora la maneja el otro grupo. ¿Cómo es? No, porque no soy yo juez ni fiscal. O sea, el tema es el siguiente. No, pero tampoco es juez ni fiscal. El ministro actual está involucradísimo en actos de corrupción. Lo dicen ustedes, corrupción, narcotráfico. Hay acuerdos pues, de protección recíproca, ¿no es cierto? El juez hace sus fechorías, cobra, vende los procesos, le pone su escala de precios, y el ministro de Transparencia se hace al loco, ¿no es cierto? No pasó nada, no existió nada. Y cuando algún ministro esté denunciado de corrupción o protección al narcotráfico, el fiscal en reciprocidad se hará loco igualmente y el juez se hará al ciego y al sordo. O sea, es un sistema de reciprocidades cohesionado en torno a la corrupción. Fíjate, Virgilio, yo por lo menos tengo la autoridad moral de que metí preso al presidente de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, lo metí preso al fiscal de distrito, a jueces, fiscales y funcionarios públicos jerárquicos, en el caso Streicher, los metí presos. ¿No es cierto? Sí, pero no los metí preso a Evo Morales, hermano. O sea, y no los metí preso a Sánchez ahí, entonces, hermano. No, pero bueno, no lo metí preso a Carlos. Pero es parte. No, está bien, has metido preso Evo Morales no dice sentencias, hermano. No, pero ahora, Carlos, a ver, Evo Morales quería volver un ratito, para terminar una cosita, para terminar. A ver, Evo Morales tenía mandamiento de aprehensión, ¿no es verdad? Que no lo ha ejecutado ¿quién? Lanchipa. ¿Quién lo ha puesto a Lanchipa? Evo Morales. O sea, ahora, ¿a quién se le ha dado la vuelta a Lanchipa? Evo Morales.
antes de ayer te ha metido a la cárcel a vos unos días y después la terminó metiendo a la cárcel a Yanine Áñez y mañana lo va a meter a la cárcel a Arce. O sea, estamos hablando de una justicia prostituida por el poder de turno y eso estamos absolutamente de acuerdo. Ahora, ¿qué hacer frente a eso? Tienes que liberar la justicia y la única forma de liberar la justicia es quitarle a la justicia los brazos políticos y eso no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no les conviene, es la manera de gobernar. Así les han enseñado a los que están hoy día. Ustedes han manejado la justicia, ahorita la maneja el otro. ¿Qué viene? O sea, cambiar de fiscal. ¿Para qué? Para que el próximo sea... Yo estoy de acuerdo contigo. No se trata de cambiar a las personas. No se trata de cambiar a las personas bajo el mismo sistema y bajo el mismo procedimiento. ¿No es cierto? Ahora, resulta que los consorcios de jueces, fiscales y abogados trascienden las fronteras político-ideológicas de los partidos políticos. Y eso te lo podría demostrar ampliamente, ¿no? Y te podría decir algo más, una frase muy tenaz. La única entidad que sobrevive a todas las revoluciones en la historia de Bolivia es la justicia, lamentablemente, ¿no es cierto? Entonces, nosotros arrastramos un problema histórico muy tenaz y que la gente ya no lo va a aguantar. Yo no creo que haya que hacer lo mismo. Y tú dices hay que liberar el poder político, pero estamos absolutamente de acuerdo, porque resulta que es precisamente lo que te estoy diciendo. ¿Cómo es posible que el señor Murillo, en un régimen policíaco, te hacía detenciones extrajudiciales, iba y si un juez no lo obedecía, lo detenía, ¿no es cierto? Eso pasó con el juez Huacani. O sea, llegamos a los más grotescos niveles de Estado de no derecho, como dijo un penalista argentino. Entonces, obviamente eso tienes que cortarlo. Si de eso fue parte o no algún segmento del MAS, pues yo seré autocrítico, ¿no es cierto? Porque no me interesa en este momento la porción partidaria. A mí me interesan los problemas de Estado. Y estoy de acuerdo con ustedes en que uno de los problemas más tenaces del Estado es la justicia. ¿Y en qué estoy de acuerdo? En que les estoy diciendo, no voy a presentar ninguna denuncia mía, lo voy a hacer ante la opinión pública a través de ustedes para que sea el juicio de la historia y el juicio del pueblo la que dictamine, y no lo voy a hacer ante los fiscales porque los fiscales los van a bajar los procesos para que nadie más los pueda activar nunca, los van a blindar a los corruptos. Carlos, ¿tienes miedo que te metan a la cárcel? ¿Perdón? ¿Tienes miedo que te metan a la cárcel? Pues ya me metieron una vez, ¿no es cierto? No, pero este gobierno te podría meter a la cárcel, Carlos. Mira, yo no le tengo miedo porque, pero además lo he demostrado, yo denuncio lo que tengo y lo que investigo y lo respaldo, lo denuncio, no me voy a callar y no me voy a callar por una razón sencilla. Antes que nada, soy un ciudadano que ama este país, que ha sacrificado a su familia y a sus hijos, que nunca ha tenido parientes trabajando en el Estado, ¿no es cierto? Y que no me lleve un lápiz de mi escritorio, ¿no es cierto? Entonces, con esa autoridad moral, yo voy a seguir denunciando, venga a lo que venga. Y si está involucrado un arcista, o está involucrado un mesista, o un no sé qué, eso a mí me tiene sin cuidado. Y si alguien me declara la guerra por eso y me siguen, hasta me han hecho morir, pues el otro día, ¿no es cierto? Informaron que me... No, pero Carlos, pero hagamos el hipotético caso que ya también miembros del gobierno de Arce han dicho que van a iniciar procesos legales contra su persona. En este sentido, sabemos que cuando se está en el poder, inician procesos, apretan a la gente y con eso o callan o, definitiva, los meten presos, los detienen. Esto puede suceder con Carlos Romero, esto puede suceder que Arce dé esa instrucción, que la cumpla el Ministerio de Gobierno, que la cumplan las autoridades del gobierno actual. Puede ser, todo puede suceder, claro que sí, Agustín, y claro que sí, ¿por qué? Porque lamentablemente este gobierno ha distorsionado lo que es el MAS, lo que es el proceso de cambio. Yo he demostrado que ha hecho acuerdos con la derecha, que ha hecho acuerdos con la Embajada de Estados Unidos, que han intentado armar... Ahí, Carlos, perdón que le pregunte y lo corto, pero es que es bueno para seguir en la línea. ¿Ha hecho acuerdos con la embajada, con Estados Unidos o la embajada? Dijo, me corrijo. ¿Quién lo ha hecho ese acuerdo?
¿Quién lo ha hecho ese acuerdo? El ¿Es ministro, Luis Arce o el ministro de Gobierno? Y si es el ministro de Gobierno, ¿es con instrucción de Luis Arce o es una decisión autónoma propia? no puede haber decisión autónoma propia en temas de esa magnitud, ¿no es cierto? Eso no existe. O sea, quienes sabemos cómo se maneja un Estado, sabemos que el margen de autonomía de un ministro para tomar decisiones de esa dimensión política no existe, ¿no es cierto? O sea que... O sea, Luis Arce ha dado la orden para que se llegue a acuerdos con la embajada norteamericana, ¿correcto? Claro, por lo menos en temas de la DEA y en algunos temas de manejo policial y en algunos temas de investigación y pretendidos montajes, ¿no es cierto? Ahora, que si no ha dado la orden, por lo menos ha dado su visto bueno. Don Carlos, hablando de Estados Unidos, muchos decían, yo conocí a Arturo Murillo, era compañero del partido, que usted cuando él estaba de ministro habría dejado bastante información de investigación del tema de narcotráfico. Ahí va mi pregunta. ¿Qué opinión tiene sobre el coronel Maximiliano Dávila, que hoy por hoy Estados Unidos ofrece $5 millones como ofrecía por Chapo Guzmán? Y si no hay algún temor de que en algún momento en esos acuerdos que usted dice que hayan llegado entre Estados Unidos y el gobierno actual, pueda inclusive poner en riesgo la libertad de Evo Morales. No hay ningún temor al respecto. Primero porque la investigación de Dávila ya tiene un tiempo demasiado dilatado, ¿no es cierto?, con resultados poco claros. Segundo, la imputación en Bolivia e imputación, entre comillas, en Estados Unidos son diferentes, no guardan correlación entre sí. Tercero, nosotros hemos presentado audios en que funcionarios de la DEA conversan con agentes bolivianos y los audios establecen que no pudieron encontrar ninguna relación, ningún vínculo entre los equipos móviles de Evo Morales, y lo mismo sucede con el exministro de Gobierno. Yo tengo audios en los que se refleja claramente aquello. Entonces, nosotros no tenemos ningún temor. Se ha desactivado los dispositivos de lucha contra el narcotráfico, sí, en eso me ratifico, lo hizo Murillo, lo hizo Núñez y continuó Castillo. Han desactivado el dispositivo de Charaña, que lo instalamos con Naciones Unidas, han desactivado el de Viru Viru. Hace unos días ha caído un cargamento grande en Barajas, en España, y España lo está manejando todavía como un tema clasificado, como un tema reservado. Pero yo tengo la información de que un gran cargamento de droga fue enviado de Viru Viru y cayó en Barajas, ¿no es cierto? Y seguramente algún rato va a salir eso, inevitablemente. Entonces, ¿qué significa eso? Los escáneres y los dispositivos tecnológicos instalados en Viru Viru, alguien los ha desactivado o no están funcionando adecuadamente. Los Super Puma los han descuartizado, solo uno está volando. El decreto de rastreo satelital nunca lo aplicaron. Los narcotraficantes que iban a meter presos los liberaron, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros tenemos muchísimo para acusar y nada para temer. Carlos, dale, Chunca, por favor, adelante. Buenas noches, Carlos, desde Sucre. Una primera rectificación histórica y luego una pregunta. La independencia orgánica y funcional del Ministerio Público no fue declarado únicamente en la Constitución del 2009, sino ya en el gobierno del presidente Jaime Paz. Yo tuve la oportunidad de ser presidente de la Comisión del Ministerio Público, no era de ese gobierno, era opositor, y ahí se tomó la decisión de dictar la primera ley orgánica del Ministerio Público declarando esto. Jaime Paz se avivó, dictó un decreto supremo, después se aprobó la ley en el Parlamento y luego esto tuvo un reflejo de carácter constitucional. Vale decir que esa independencia funcional viene de antes. Desgraciadamente ahora el Ministerio Público es una fracción del Ministerio de Gobierno, como sucedía en gobiernos dictatoriales y antes de esa decisión. Dos, las aseveraciones sí. Segunditos nada más, mira. No, claro. Perfecto, tu aclaración excelente. Mira, te hago una acotación. Si se declaró la independencia funcional, se mantuvo la dependencia funcional para los fiscales de 2008. No.
No, no, Carlos. Más bien esa fue la gran discusión con la propia, se me quiso meter la embajada y se les dije, ustedes quieren poner asesores, quieren poner plata, pongan, pero la decisión final es nuestra y hubo un corte. Ahora, obviamente tú sabes que los gobiernos hayan cumplido, hayan incumplido, se hayan reído en la norma, como sucede frecuentemente, es un otro tema, pero sin lugar a dudas fue, digamos, ese el Te gran logro que fue tomo la importante, palabra ¿no? y lo voy a revisar, pero por lo Ya, menos en nuestra de acuerdo, coincidencia, Carlos, ya. por lo menos lo analizamos, Ya, ¿no? Y el primer fiscal fue un tarijeño, Ángel claro, el Valdivieso. doctor Ángel Ángel Valdivieso, sí, Valdivieso, así es. el fiscal general. Bueno, el segundo elemento, las aseveraciones tuyas son terriblemente fuertes en el ámbito político. No son, como decía Cayetano Llobet, moco de pavo. Es algo que debe ser un motivo de investigación. Carlos, más allá de lo que tú dices, que tienes la obligación de hacer las denuncias y demás, este es un tema que está afectando la relación interna dentro del movimiento al socialismo, donde se muestran fracciones. Esta es parte de una estrategia para promover la candidatura de Evo Morales confrontado a Arce Catacora, o es una lucha sincera que, cual sea el resultado, se va a mantener hasta obtener la verdad, o solamente tiene vistas para el 2025. Superado el 2025, esas fracciones se vuelven a aproximar o realmente están en posiciones irreconciliables. ¿Me lo preguntas a nivel persona o a nivel partido? A los dos niveles, porque, Carlos, tú eres un animal político, o sea, no vas a dejar de ser político, ¿no es cierto? Más allá de que tengas una actitud personal, pero sin lugar a dudas, respiras y haces política las 24 horas del día. Por lo menos así lo asumo. Ok, de acuerdo. Gracias, Chunca. Tú también, ¿no? Sí, yo también. Yo duermo y sigo pensando en la política. Sí. Ok. Bueno, pero mira, yo te digo lo siguiente. El MAS, como partido político, está atravesando, yo diría, un proceso de purga. Y el MAS, como está muy vinculado a la dinámica social, a la dinámica de los colectivos sociales, no puede hacer una purga entre cuatro paredes. No es una organización tradicional. ¿No es cierto? El MAS es no convencional en el sentido de que hace converger la autoorganización de sectores sociales y su purga tiene que ser junto a la historia. Esa es mi interpretación. Y el MAS tiene que hacer una purga. Es decir, en determinado momento el MAS va a tener que llegar a la conclusión de fusilar, entre comillas, ¿no es cierto?, a los corruptos, a los que están distorsionando sus principios, a los que están dañando a la patria, o perecer como proyecto político. Es así de claro. Es decir, el MAS tiene en este momento tres enemigos internos: la burocracia, la corrupción y los intentos de faccionalismo. El faccionalismo tendría que darse si la estructura política empieza a colisionar ideológicamente. Yo no veo que el MAS esté en ese estado. Lo que veo es que el MAS está ante el desafío de expurgar a quienes están distorsionando con su accionar en la gestión pública al extremo de poner en riesgo y caer en una estrategia de implosión de un proyecto histórico, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista personal, sí, soy político, de acuerdo, lo acepto, Chunca, querido Chunca, igual que vos, lo seguiré siendo siempre, pero ya fui ministro, ya fui senador, ya fui constituyente, me gusta investigar, me gusta escribir, no quiero ser ministro, no me interesa, no quiero volver a ocupar una función pública, no está en mis prioridades, y yo voy a seguir denunciando más allá de cómo se resuelvan internamente las contradicciones del MAS. Yo sé que a mucha gente del MAS le molestan e incomodan mis denuncias, pero más debería incomodarle los corruptos que están llegando a nivel de mafia en algunas gestiones del Estado. Así es. Una Y preguntita, Virginia, perdóname, una chiquitita nada más dale, para dale, terminar. dale, Esta dale. vez al Carlos Romero, investigador. Estas pugnas, estas fricciones durísimas en el interior del MAS, ¿son producto de aspiraciones de orden puramente electoral de Evo Morales y de Arce Catacora más Choquehuanca?
o es una manifestación de que el Estado plurinacional está haciendo aguas por todo lado? ¿Cuál es tu percepción como investigador? Mira, Chunca, yo creo que la institucionalidad del Estado plurinacional todavía tiene vigencia, tiene validez. Obviamente hay temas que, qué sé yo, no funcionan adecuadamente. Policía, universidades, justicia, son parte de un proceso. Pero el daño a la institucionalidad del Estado plurinacional, paradójicamente, lo está haciendo el gobierno. ¿Y por qué lo está haciendo el gobierno? Porque, Chunca, el sistema político se está cohesionando con base en la impunidad. ¿No es cierto? Más allá de que a Luis Fernando Camacho lo hayan metido preso, hay en líneas generales impunidad, porque nadie ha querido investigar a fondo los ítems fantasmas de la gestión Sosa en la alcaldía cruceña. Nadie se anima, ¿no es cierto?, a transparentar muchas denuncias de corrupción gravísimas en la alcaldía de Santa Cruz, o en la gobernación de Santa Cruz, o en la alcaldía de Cochabamba, o en la alcaldía de La Paz, o en la gobernación de Potosí, o en, qué sé yo, en muchas, seguramente, entidades vinculadas al MAS. Lo que está pasando en el Beni es tenaz, Chunca. Mira, vos tienes en San Borja un presidente del Consejo Municipal y un alcalde que están vinculados históricamente a una organización de narcotráfico y políticamente a la agrupación demócratas. Tú tienes una alcaldía en San Joaquín que está vinculada políticamente al MAS y está vinculada al narcotráfico. Tú tienes en la Asamblea Departamental gente vinculada al MAS y al narcotráfico, o tienes en la gobernación del Beni a un gobernador ingenuo, qué sé yo, buen médico, qué sé yo, pero más allá de eso, financiado por el narcotráfico, ¿no es cierto? Y tienes a la hija de un narcotraficante en Santana y así sucesivamente. O sea, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque esa perforación de la institucionalidad y el cohesionamiento del sistema político en torno a la impunidad, eso es lo que daña la institucionalidad y de eso es lo que tenemos que acudirnos. Carlos, ahí Luis Fernando Camacho fue correctamente detenido, no solamente como miembro del masismo, no solamente como ex ministro de gobierno, sino como abogado también. ¿Fue correctamente detenido? ¿Está correctamente él detenido en Chochocoro? Mira, Luis Fernando Camacho cometió una serie de delitos e irregularidades desde la misma gestión del año 2019. Él fue copartícipe de integrar un gobierno. Sabemos que hay hechos de impuestos que se taparon. Sabemos que designó a un ministro de Defensa que bueno, arregló con militares determinadas cosas. Sabemos que Luis Fernando Camacho incurrió en una serie de temas. Ahora, desde el punto de vista estrictamente procedimental, bueno, yo no he hecho ese examen, pero de que hay imputaciones que son significativas, yo sí estoy convencido de eso. Pero Carlos, como abogado, lo último, Virino, pero llevándote y empujándote, pero como abogado, Carlos, que sos abogado, ¿lo ves correcto cómo lo detuvieron a Luis Fernando Camacho? Mira, la forma no. Sí, pero las acusaciones de fondo, sí. Ahora, la forma, no. Pero Carlos, fíjate que... Dijiste que pasado el carnaval ibas a hacer una denuncia gravísima. Aparentemente hay dos temas muy complejos y quizás estamos viendo la punta del ovillo del acto de corrupción más grande de la historia de Bolivia, que es el tema de la gasolina y el diésel, una cosa que aparentemente en cuantía estamos hablando de la corrupción más grande que ha habido en la historia de Bolivia. ¿Cuándo vas a hacer esta denuncia? ¿Vas a presentar documentos? ¿Podemos acceder a esa documentación? Sí, y yo voy a entregar la documentación a todos los medios de comunicación, uno por uno.
Justo anoche terminé de hacer un ejercicio con otro grupo de ingenieros para no tener ningún problema técnico. He hecho ejercicios con 4 grupos de ingenieros y con algunos del exterior también. Y hemos verificado realmente eso que tú acabas de decir. Es el hecho de corrupción más grande en la historia de Bolivia. Supera. Gasolina y diésel. Gasolina y diésel. Supera el tema del narcotráfico. ¿No es cierto? O sea, y me imagino que superen creces también lo que se han robado en el fondo indígena. UPRE. Claro. Ahora, ¿cómo quedan esos casos, Carlos? ¿Cómo quedan esos casos? Fondo indígena, todo eso, ¿cómo queda? ¿Sabes? La responsabilidad es en tuito personal. Yo los metí presos a mis abogados, los heredé de un anterior ministro, pero los metí presos. Lo metí preso al cuñado de un ministro. ¿No es cierto? Lo tengo que quemar, pues a Héctor Arce Saconeta. Le llamé y le dije, oye Héctor, mira, tu cuñado, no sé qué, había estado trabajando en el Ministerio de la Presidencia y resulta que lo tengo que meter preso. Y me dijo, adelante, creo que le costó su divorcio. Pero bueno, esa es la situación. Y muchas veces cuando venían a mi ministerio y me decían, compañero, que esto, que el otro, que mira, que me toca esta cuota de cosas, que quiero hacer esto de esta manera, que no sé qué, yo le decía, pero hermanito, te equivocaste de dirección, esto es un ministerio de gobierno, esto no es el fondo indígena. Y el fondo indígena, pues, tenían que asumir su responsabilidad los que se farrearon la plata del fondo indígena, claro que sí. ¿Nos puedes dar un número del daño económico al país de lo que estamos hablando? ¿Un número redondo? ¿Tienes algún número grande o no? El tema de combustible. Sí. Mira, es complejo aventurarse a dar números porque hay mucha variabilidad no solamente en el tiempo, hay mucha variabilidad en los lugares de compra. No es lo mismo, por decirte, no es lo mismo Arica que Conchán o, en fin, o Asunción, por decirte, pero yo sí podría darte tendencialmente una cifra. Yo estaría en condiciones de decir que hay un aprox, Carlos. Te hablaré de porcentajes. Mira, hay un concepto que se llama premium. El premium es un concepto que básicamente reúne 4 variables para calcularlo. Y una de esas variables es la comisión al trader. ¿No es cierto? Luego hay otras, el seguro, el almacenaje, etc. Pero la comisión al trader, que era de $13 el 2019, y llega, en algunos casos excepcionales, si tengo que decir, a $500, y en algunos casos más genéricos, a un promedio de $200. O sea, de $13 se sube a $200. Entonces, de eso estamos hablando. Esa coima de la que seguramente vas a hacer la denuncia muy pronto, involucraría me imagino, no solamente a la gente que está hoy día manejando yacimientos, esto salpica también al gobierno central, me imagino. Sí, definitivamente. El gobierno tiene responsabilidad. Estamos hablando de la empresa más emblemática del país, de la empresa histórica, de la empresa que nos ha hecho estudiar de repente a muchos de nosotros. Yo termino con esta pregunta. Esta denuncia le podría, si estuviéramos en un país donde hubiera justicia, etcétera, esta denuncia le podría costar el cargo al presidente. Sí, definitivamente. Mira vos. O sea, lo vincula al presidente Arce, Carlos, esto. Pero sabemos que es una denuncia que vas a hacer en el momento. Pero mira, involucraría fíjate lo siguiente, Agustín. Una cosa es la política energética, que por qué no tomaron decisiones antes, que hablaron de mar de gas, en fin. Luis Arce Catacora, jefe de gabinete económico en el gobierno de Evo Morales, uno de los ministros más antiguos y que más duración tuvo en el ejercicio del cargo, jefe del gabinete económico. Se supone que en su condición de jefe de gabinete económico tenía que saber
al milímetro lo que estaba pasando en la principal entidad económica del país, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Segundo, ahora, Luis Arce, presidente de Bolivia, ¿no es cierto? Alguna vez Evo Morales decía en tono de broma, ¿cuál es más importante, la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia o la presidencia de Yacimientos? No, en determinado momento era más importante la presidencia de Yacimientos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, estamos hablando de esa dimensión estratégica de una empresa estatal. De tal manera que, más allá de la política energética, que no la cuestiono, si hay hechos de corrupción, si hay una red, si hay un monopolio de una transnacional, ¿no es cierto? Que me han respondido el otro día que no, que el 26% nomás de los contratos se hace con Trafigura. Mentira. ¿Sabe qué? Mentira. Eso que se lo crea su abuelita. ¿Sabe por qué? Porque resulta que ya no hacen los contratos directamente con Trafigura. Hacen los contratos con los subtraders de Trafigura, hacen contratos con la empresa Panchita, con Mecanical, con todos los subtraders que yo voy a presentar que forman parte del holding. Pero algo más, en Trafigura, y esto hay que investigarlo, ustedes, bueno, que son periodistas, me jalan la lengua para tener la primicia. Mira, en Trafigura hay exfuncionarios de YPFB, hay exfuncionarios de YPFB y hay que establecer ahí. ¿Actualmente? Claro que sí. En la representación legal de Trafigura tenemos exfuncionarios de YPFB. O sea, eso no es normal. ¿Y esto está en conocimiento del presidente Arce? Pero tendría que estarlo. Yo soy un ciudadano de a pie. Esta no es una información que yo me la tenía guardada del Ministerio de Gobierno. Esta es una información actual. Y si yo, ciudadano de a pie, me he enterado de esto, el presidente tiene que estar al tanto. Ahora, Carlos, esto es muy peligroso en el sentido político, lo que te puede costar, porque seguramente va a venir la arremetida. Y vuelvo a preguntar, después de esto, ¿no irán a detener a Carlos Romero? No sé, o sea. Porque se han acostumbrado, Carlos, a que si no la tienes, te la inventan, ¿no es cierto? Porque se han acostumbrado, a diferencia de otros países que te detienen, después te investigan y si no encuentran nada, te inventan algo. Porque en otros países primero te investigan y recién te detienen. Estaremos a la espera de la denuncia, ¿no? Porque es muy importante. Aquí ya adelantamos algo de Trasfigura y del señor Gil, pero bueno, esperamos y luego analizaremos. Perfecto, muy bien. Ahora, Carlos, para acabarla, ¿el hijo de Arce está metido con el tema del diésel y gasolina? Sé que vas a hacer una denuncia, bien, pero para ir lanzando los titulares, como decís, jalándote la lengua. Mira, yo lo que he visto es el circuito, el modus operandi o los modus operandi. He cotejado las cifras, he cotejado los estudios técnicos. No he abundado tanto en las personas. Sí estoy mencionando Trafigura porque me ha llamado la atención, pero en una segunda parte sí pienso entrar al tema de la red con nombres de personas. Bueno, Carlos, la última, el tema de Entel, quiero que quede eso clarísimo. ¿Qué va a pasar con esta denuncia? Volviendo a Guerreros Digitales, con el tema de Entel, se acaba de abrir un nuevo capítulo con el tema de los Guerreros Digitales. Entel y su subsidiaria estarían metidos. ¿Qué pasaría ahí? Agustín, tú eres luminista, ¿no? Sí, firme. Sí. La muerte. Sí, pero entonces no te gustaría que te diga orientista, ¿no? No puede, por No favor. le digas guerreros digitales a los mercenarios digitales. ¡Epa! Mira. A eso los teníamos aquí toditos los días desde hace 3 años que hacemos el búnker. Ahora ya no están, los extrañamos mucho. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Carlos. Y les decían los digitales. Chao, Carlos. Carlos, gracias, Carlos. Chao, gracias.